Hola mis panas de YouTube, ¿cómo se encuentran? Yo muy bien como siempre XD. El Perú a lo largo de su historia ha pasado por varias tragedias, que han marcado a todo el país y que es merecido recordarlas para que no se vuelvan a repetir. Muchos de estos casos son conocidos y otros no. En este vídeo, verás la parte 1 de las tragedias peruanas. Muchas gracias por ver el vídeo, no olvides darle like, comentar y suscribirte activando la campanita para estar enterando de todo. Ahora pónganse sentimentales que inicia el video. Número 10. Este top inicia con mucha fuerza, hablando de lo ocurrido en la discoteca Tomás Restobar un 22 de agosto de 2020, según informaron las autoridades, en el local había unas 120 personas, a pesar de que en Perú, debido a la pandemia por disposición del gobierno nacional, están prohibidas las reuniones sociales. Al llegar la policía, algunos de los participantes intentaron escapar, lo que provocó una aglomeración y conllevó a que se asfixiaran y golpearan a algunos de ellos. Cabe recalcar que las puertas de la discoteca estaban cerradas, debido a ello varias personas, específicamente 13 personas murieron y otras quedaron heridas. De los 13 muertos, 11 tenían el virus. Debido al suceso se crearon hipótesis del por qué cerraron las puertas y lanzaron bombas lacrimógenas, sin embargo las imágenes fueron borradas, por lo que no hay pruebas ni aclaraciones que convenzca a todos. Número 9. El fenómeno del Niño es un fenómeno o evento de origen climático relacionado con el calentamiento del Pacífico Oriental Ecuatorial, el cual se manifiesta erráticamente cíclico, que consiste en realidad en la fase cálida del patrón climático del Pacífico Ecuatorial denominado el Niño Oscilación del Sur, el Niño Southern Oscillation, ENSO por sus siglas en inglés, donde la fase de enfriamiento recibe el nombre de la Niña. Este fenómeno, en sus manifestaciones más intensas, provoca estragos en la zona intertropical y ecuatorial debido a las intensas lluvias, afectando principalmente a Perú y Ecuador. De entre todos los acontecimientos de este fenómeno, el que se lleva la corona es el fenómeno del Niño de 2017. Debido a que se reportaron fuertes lluvias causadores de desbordes, inundaciones y aluviones, hasta el 31 de marzo de ese año, se reportó un total de 101 fallecidos, 352 heridos, 19 desaparecidos, 140.000 damnificados y millones de afectados. Ciudades como Piura o Trujillo fueron inundadas por los caudales de los ríos. Por su parte en Lima, más específicamente en la provincia del mismo nombre sufrieron desbordes de ríos. El que se llevó la peor parte fue Chosica porque hubo un huaico que mató a varias personas y dejando damnificados. Debido a ello varios países ayudaron mandando equipos de auxilio, alimentos, etc. Simplemente este fenómeno es el causante de estas desgracias. Número 8. Era el año 2019, más específicamente el 16 de abril, aquel día el Poder Judicial ordenó ir a la casa del expresidente de la República del Perú Alan García Pérez, debido a que recibió un soborno por parte de Odebrecht. A las 6 de la mañana llegaron el representante de Poder Judicial acompañado de varios policías para entrar a casa de Alan y arrestarlo. Durante el suceso Alan subió hacia el segundo piso para supuestamente llamar a su abogado, sin embargo se escuchó un disparo y subieron para ver qué pasó. Lo que vieron fue impactante. Alan se había pegado un tiro en la cabeza, por ello decidieron llevarlo al hospital. Después de 4 horas se anunció la muerte de Alan García.
Sin embargo, se crearon hipótesis del suceso que según dicen que Alan no se suicidó y que el que lo hizo era alguien parecido, e incluso antes de poder judicial llegara a su casa se vio un carro de Bentayg polarizado salió antes del allanamiento. Además se dice que estuvo en Europa, pero nada más son teorías. Muchos piensan que no es una tragedia tan impactante, pero sí lo es para la política peruana y también para el APRA, que era el partido que dirigía a Alan y que ahora está más muerto que nunca XD. Número 7. El terremoto de Pisco de 2007 fue un sismo registrado el 15 de agosto de 2007 a las 18:40 minutos, 57 segundos, PET, 23:40 minutos, 57 segundos, UTC, con una duración cerca de 3050 s. Su epicentro se localizó en las costas del centro del Perú a 40 kilómetros al oeste de Pisco y a 150 kilómetros al suroeste de Lima, y su hipocentro se ubicó a 38 kilómetros de profundidad. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en el Perú en los últimos años, siendo superado por el terremoto del sur del Perú de 2001. Dejó 597 muertos, 2.291 heridos, 76.000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables y 431.000 personas resultaron afectadas. La zona de Pisco y Tambo de Mora, Chincha Alta, fueron las más afectadas, evaluándose una intensidad del orden séptimo Bio y en la escala de Mercalli modificada, MM. Las zonas más afectadas por el sismo corresponden a las ciudades del departamento de Ica y de la provincia de Cañete, especialmente Pisco, Chincha Alta, Chincha Baja, Tambo de Mora, Ica y San Luis de Cañete. Durante las primeras horas, las informaciones daban cuenta de 16 muertos y más de 200 heridos, pero con el paso de las horas y días, la cifra llegó a un saldo de 510 muertos, 1.500 heridos, 17.000 viviendas destruidas y 85.000 damnificados. También fueron afectados varios pequeños poblados de la sierra sur del departamento de Lima así como del occidente del Huancavelica. Debido a ello, varios países ayudaron a los damnificados, entre ellos están Argentina, Brasil, España, la ONU a pesar de no ser un país, México, Uruguay, etc. Incluso en pleno programa de A Vacilar, si así se llamaba el programa, se empezó a sacudir el set donde grababan. Número 6. Este caso lo conozco con la palma de mi mano, debido a que fue noticia número 1 en el Perú durante principios de 2018, incluso cuando iba a comprar el periódico veía en las portadas aquel bus caído. Pero primero vamos desde cero. El Serpentín de Pasamayo, identificado oficialmente como P1NA, es una área de 22 kilómetros que forma parte de la Ruta Nacional P1, se encuentra entre los distritos peruanos de Aucayama y Ancón entre las provincias de Huaral y Lima, ambas dentro del departamento de Lima. A diferencia del resto de la ruta nacional, el Serpentín era ocupado por vías férreas del antiguo ferrocarril Lima-Ancón-Chancay. Desde que el ferrocarril fue clausurado, el área del Serpentín era recorrido en mulas y burros, hasta el inicio de la construcción de la parte norte de la carretera panamericana en el Perú. Lo curioso de esta ruta es que es considerada como la más sádica, debido a que si no manejas bien te caes a un acantilado o chocas con otro, además deberán soportar la niebla y la lluvia, que lo hacen más difícil de conducir, pues el número de accidentes en esta carretera es alucinante, 10 casos de accidente, entre ellos el del bus de la empresa San Martín de Porres que ocurrió el 2 de enero del 2018, cuando un tráiler impactó contra un bus interprovincial, que en un intento de esquivarlo, se despistó de la carretera y cayó hacia un acantilado frente al mar con 58 personas a bordo. Como consecuencia 52 de ellas resultaron muertas y otras 6 terminaron heridas, el conductor del tráiler resultó ileso.
El hecho trascendió a la prensa a la tarde del mismo día siguiente e igualmente las operaciones de rescate, las cuales comenzaron pocas horas después del accidente por la Marina de Guerra, la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios en conjunto. Días después se anunció la prohibición de los vehículos para evitar más accidentes. Número 5. Era 1987 y se disputaba el campeonato descentralizado. El 7 de diciembre de ese año, Alianza Lima viajó a la ciudad de Pucallpa para jugar un partido correspondiente al campeonato nacional contra Deportivo Pucallpa. Ese partido lo ganó Alianza por 1-0 con gol de Carlos Bustamante, pero esta noticia pasó a segundo plano. El equipo hizo un vuelo charter para hacer tanto el viaje de ida como de vuelta. El viaje de vuelta se realizó el 8 de diciembre en un avión Fokker de la Marina de Guerra del Perú, el cual se precipitó al mar cuando se encontraba a escasos kilómetros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a la altura de la localidad Chalaca de Ventanilla. El único sobreviviente de ese avión fue el piloto Edilberto Villar Molina, falleciendo todos los jugadores del club así como el cuerpo técnico encabezado por el entrenador Marcos Calderón. Alianza Lima terminó el campeonato de 1987 jugando con juveniles y algunos jugadores prestados por el club chileno Colo-Colo. La opinión pública chilena estaba sensibilizada al respecto, debido al accidente aéreo en que perdió la vida gran parte del elenco de Green Cross en 1961 y al accidente de los rugbistas uruguayos en 1972. Número 4. El incendio de Mesa Redonda de 2001 fue un siniestro ocurrido en una zona comercial del distrito de Lima en Perú conocida como Mesa Redonda ocurrido a las 7:15 p.m. del sábado 29 de diciembre de 2001. Fue el peor incendio relacionado con fuegos artificiales de la historia en términos de muertes. Según cifras oficiales, el incendio causó la muerte de 277 personas, si bien se estimó en 2021 que la cifra de fallecidos alcanzó las 400 personas, 134 producto de los heridos por quemaduras, y al no considerarse centenares de desaparecidos, y restos humanos no identificados. El lugar es altamente conocida por su comercio de fuegos pirotécnicos para las fiestas de fin de año, considerándola como zona de muy alto riesgo, al menos 1000 toneladas se almacenaba por ese entonces. Debido a la reacción en cadena, al incendiar se formó una tormenta ígnea donde quedaron atrapados decenas de personas. El fuego dañó a 5 galerías comerciales en los jirones Cuzco y, posteriormente, Andahuaylas y se extendió a otras 4 manzanas en minutos. Tras el suceso, se endureció la vigilancia en la venta de material pirotécnico, por lo que no se ha vuelto a permitir la venta de pirotécnicos en Mesa Redonda. En 2008 se inició el proceso judicial sobre el caso. A pesar de los centenares de muertos, lesionados y desaparecidos, los tribunales peruanos nunca llegaron a determinar responsabilidades por el caso. En 2016 se capturó a Marín Rodolfo Díaz, uno de los responsables del incendio, finalmente fue liberado debido a un error de la policía. Número 3.
La toma de la residencia del embajador japonés en Lima fue un secuestro masivo que comenzó el 17 de diciembre de 1996 en San Isidro, Lima, Perú, cuando miembros de la organización terrorista peruana MRTA tomaron como rehenes a cientos de diplomáticos, oficiales del gobierno, militares de alto rango y empresarios que asistían a una celebración con ocasión del 63º aniversario del nacimiento del emperador de Japón Akihito, organizada en la residencia oficial del embajador de Japón en Perú, Morihisa Aoki. Parte de los 800 rehenes fue liberada. Además, todas las mujeres fueron puestas en libertad la misma noche del 17 de diciembre, incluyendo a la del presidente Alberto Fujimori, que se encontraba en el evento, hecho que pasó desapercibido por los secuestradores. Tras ser retenidos como rehenes por 126 días, 71 de los 72 rehenes que quedaban fueron liberados en abril de 1997 en una incursión armada de las Fuerzas Armadas conformada por el Comando Chavín de Huántar. El operativo dejó como resultado la muerte de un rehén, 2 comandos y 14 militantes del MRTA que participaron de la toma. La operación fue percibida como éxito y obtuvo atención mediática en el mundo. Alberto Fujimori, entonces presidente del Perú, recibió crédito por salvar la vida de los rehenes. Sin embargo, desde entonces, han aparecido informes que sugieren que cierto número de terroristas habían sido ejecutados sumariamente después de haberse rendido. Estos descubrimientos han sido seguidos por demandas civiles contra oficiales militares por parte de los familiares de los terroristas fallecidos. En 2005, la Oficina del Fiscal General de la Nación en Perú imputó los cargos y ordenó el comienzo de las audiencias. El 29 de junio de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que no hay elementos para pensar que se realizaron ejecuciones sumarias, salvo en el caso de uno de los terroristas muertos, en donde se exige al Estado realizar una investigación para terminar de esclarecer las dudas. Número 2. El atentado de Tarata de 1992 o atentado de Lima fue un suceso que ocurrió el 16 de julio de 1992, consistió en la explosión de un coche bomba en la cuadra 2 de la calle Tarata, en el centro del distrito de Miraflores de la ciudad de Lima, realizada por el grupo terrorista Sendero Luminoso. La explosión fue parte de una campaña mayor de atentados en la ciudad de Lima durante la época del terrorismo. El lugar donde ocurrió el hecho es una zona comercial dentro de una zona de clase alta de Lima. 2 vehículos, cada uno equipado con 250 kilogramos de explosivos, explotaron en la mencionada calle a las 9:15 p.m., matando a 43 e hiriendo a más de 200 personas. La onda expansiva destruyó o dañó 183 casas, 400 negocios y 63 automóviles estacionados. El atentado fue el comienzo de una serie de ataques senderistas contra el Estado peruano de una semana de duración. El objetivo original de este ataque fue la agencia del Banco de Crédito del Perú de la exclusiva avenida limeña José Larco. El trágico saldo final fue de 25 personas muertas, 250 heridos y pérdidas materiales superiores a los $3 millones de aquella época, afectándose también aproximadamente un centenar de edificaciones cercanas entre bancos, exclusivas boutiques, casas, centros comerciales, librerías y hasta galerías de arte. Este no fue el único suceso que hizo este partido comunista. Número 1. Para finalizar con este video hablaremos de la tragedia del Estadio Nacional del Perú, ocurrida en 1964. Se disputaba el partido entre Perú y Argentina correspondiente en la final clasificatoria para las Olimpiadas de Tokio. Aquel día se jugó en el Estadio Nacional, con una asistencia oficial de 47.197 espectadores. El seleccionado de Argentina ganaba 1-0. Cuando faltaban 6 minutos para el final, el peruano Víctor Quilo Lobatón con el defensa argentino Morales disputaron el balón y en discutida jugada Perú marcó el empate.
Sin embargo, el árbitro uruguayo, Ángel Eduardo Pazos Bianchi, anuló el gol. La decisión provocó rabia, y varios aficionados saltaron al campo para agredir al CSM del árbitro. Los policías soltaron a los perros, que se abalanzaron sobre los espectadores. La policía peruana, desbordada por la batalla campal que se había formado, intentó sin éxito detener los disturbios y empeoró la situación arrojando gases lacrimógenos, lo que provocó la estampida de cientos de aficionados tratando de huir. Las puertas de la tribuna norte del estadio estaban cerradas, imposibilitando la salida. Se supo después que las puertas habían sido cerradas por la policía, en su intento de que los espectadores se calmaran y regresaran a sus asientos. Esta tragedia se saldó un total de 328 muertos, entre los que se contaron muchos niños y ancianos. Finalmente, el encuentro se suspendió, dándole la victoria a Argentina 0-1. El campeonato preolímpico terminó suspendiéndose. Al momento de esta suspensión, Argentina se encontraba en el primer puesto de la tabla de posiciones. Al suspenderse el torneo, se dirimió otorgarle el título de campeón a Argentina y por ende, el cupo clasificatorio a los Juegos. Un despelote que terminó de la peor manera solo por un gol mal anulado y siendo el momento más oscuro de la República del Perú. Bueno capos de YouTube, hasta aquí el video de hoy. Si quieren la parte 2, este video tiene que tener 50 visitas, además de compartirlo con otros panas que tengan, también suscribirse si no lo has hecho y ya sin nada más que agregar nos vemos en el siguiente video, chao.